Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron Rosales y junto a mis compañeros Daniel Rendón, Alexander Méndez y Jesús Enrique Delgado les damos la presentación de lo que trataría base de datos orientada a documentos, en la cual nosotros desarrollamos una base de datos dentro de lo que es el programa o servicio MongoDB, base de datos. Esta actividad es relacionada con la materia base de datos impartida por el profesor Roberto De Micheli dentro de lo que cabe el tercer trimestre de Ingeniería en Computación en la Universidad Valle del Monboy. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Dando paso a lo que es el primer punto a desarrollar dentro de esta actividad, podemos definir que MongoDB es un sistema de base de datos específicamente NoSQL, que está orientado a documentos y es de código abierto. ¿Qué quiere decir que no sea SQL? Que sea un NoSQL. Si bien sabemos, SQL es un sistema de base de datos orientado a lo que son las tablas. Como es un NoSQL, no va a estar orientado a tablas, sino en cambio va a estar orientado a lo que son los documentos. Dando paso a la siguiente pregunta a desarrollar dentro de nuestra actividad, vamos a definir por qué elegimos MongoDB por encima de lo que son otros tipos o sistemas de base de datos como lo pueden ser CouchDB o MySQL. Básicamente utilizamos MongoDB por lo que nosotros consideramos familiaridad y practicidad. ¿Por qué lo digo? Como equipo utilizamos MongoDB ya que nos pareció más familiar e intuitivo a lo que ya veníamos desarrollando en lo que va el transcurso de nuestra carrera y la utilización de herramientas dentro de esta, lo que hemos utilizado dentro de la programación. Y practicidad porque vimos las características que tenían al comparar sistema de base de datos como lo es CouchDB frente a lo que es MongoDB y nos pareció más práctico y familiar y rápido el utilizar MongoDB para desarrollar nuestra base de datos, ya que si definimos de qué trata MongoDB, pues básicamente en lugar de guardar los datos en tablas como lo hacemos en MySQL, en MongoDB básicamente los guarda en estructuras que son llamadas BSON. ¿De qué trata? Básicamente es como una especificación similar a lo que llamamos en programación JSON, que son estructuras que podemos utilizar en programación, más específicamente en JavaScript. Y como ya hemos utilizado JSON anteriormente, nos pareció más familiar y práctico y por eso los escogimos en frente a otros sistemas de base de datos. ¿Por qué? Porque con un esquema dinámico y haciendo que la integración de los bases de datos o de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida e intuitiva. Ahora, si nos ponemos a comparar MongoDB con lo que puede ser MySQL, que es su contraparte, MongoDB es una base de datos que es modelada a lo que es NoSQL, o sea, una base de datos orientada a documentos. En cambio, MySQL es una base orientada a lo que es una base de datos relacional o tablas. Podemos ver que la representación de la base de datos de MongoDB básicamente utiliza una estructura JSON o BSON, como dijimos anteriormente. En cambio, MySQL utiliza una estructura en base a tablas. Ahora, podemos ver que actualmente MySQL es más utilizada, esto no debido a si es mejor o peor, sino la longevidad, ya que MySQL obtiene más tiempo dentro de lo que es el servicio y el mercado, dentro de lo que es la base de datos, a diferencia de MongoDB, pero podemos estimar que MongoDB tiene 1.2 millones de miembros y MySQL tiene una diferencia de 1.7 millones de miembros. También podemos ver que en seguridad MongoDB se caracteriza por proveer una base de datos con control limitado y usuarios específicos, y MySQL provee una base de datos con autentificación y encriptación y bueno, básicamente trata de eso, su seguridad. Esta es su comparación entre ambos. Bueno, si ponemos a comparar
Otro caso que sería CouchDB frente a MongoDB, básicamente podemos ver que CouchDB se caracteriza por leer rápido y crítico la base de datos. Pero está la ventaja de que MongoDB es mucho más rápido que CouchDB. Bueno, también podemos ver que CouchDB puede correr en distintos entornos dentro de la informática, como lo puede ser Apple, iOS, Android. En caso de MongoDB no puede correr en lo que son los móviles. Siguiendo esta comparación, podemos ver por qué escogimos a MongoDB gracias a su practicidad, su familiaridad y su velocidad. También podemos ver que CouchDB se caracteriza por utilizar un mapeo de funciones y para los usuarios de SQL, o sea, anteriores a SQL, es mucho mejor utilizar MongoDB porque puedes aprenderlo más fácil y más rápido, ya que es algo similar, pero distinto a la vez. Ahora, si tú quieres leer una base de datos y correrlos en móviles, pues básicamente CouchDB tiene la ventaja. Pero si quieres utilizar una base de datos más rápida y práctica y fácil de utilizar, MongoDB se lleva mucho. Siguiendo lo que es el punto de ventajas de MongoDB por encima a otros sistemas de base de datos, podemos ver que MongoDB es ideal para entornos con pocos recursos de computación y que es una herramienta con un coste más bajo a diferencia de otros sistemas de base de datos. También tiene una gran documentación, a pesar de que es bastante moderna y nueva. Al ser intuitiva, mantiene una constante documentación y actualizada, como también es un complemento perfecto para lo que es JavaScript. ¿Por qué? Porque su estructura se basa en lo que son los BSON y esto va conjunto a lo que es JavaScript. Ahora, las desventajas de MongoDB por encima, bueno, en este caso por debajo de otras bases de datos, es que no es una base de datos adecuada para aplicaciones y transiciones más complejas. Si vemos, es bastante limitada a lo que son los móviles y otras circunstancias. Y bueno, también MongoDB es una tecnología joven, a diferencia de lo que es MySQL o otros tipos de sistemas de base de datos, ya que MongoDB es más moderna, pero no tiene la misma longevidad que tiene otros sistemas de base de datos. Y por último, no tiene joins para consultas. Sin más preámbulos, vamos a continuar con lo que es el desarrollo. Buenas, mi nombre es Jesús Delgado y les voy a hablar sobre las diferentes interfaces gráficas las cuales tiene MongoDB. Primeramente tenemos Studio 3T. Studio 3T es una herramienta la cual es probablemente la más avanzada que existe para MongoDB. Hasta la fecha aún lo es. Cuenta con una gran popularidad que tiene hasta 100.000 usuarios. Cuenta con tres tipos de planes llamados Core, Pro y Enterprise. Pero también cuenta con una versión gratuita para uso no comercial, que tiene todas las características principales de Studio 3T. La característica que es más destacada para el Studio 3T es el Visual Query Builder, que brinda una opción para arrastrar y soltar y para crear consultas a la base de datos. Esta característica es perfecta para los usuarios que no estén tan familiarizados con la sintaxis de MongoDB. Algunas de las características de Studio 3T es que es una herramienta de uso fácil para migrar de MongoDB a SQL, permite exportar colecciones desde MongoDB a un archivo SQL, permite importar y exportar SQL y admite las principales bases de datos como Oracle, SQL Server, MySQL y PostgreSQL. A continuación le voy a explicar otra interfaz gráfica, la cual se llama Robo3T. Esta interfaz gráfica es multiplataforma y cuenta también con una versión gratuita para uso no comercial.
Es popular entre los usuarios del sistema operativo Mac OS y es una herramienta que siempre está en constante cambio. Tiene un soporte para los sistemas de Windows, Mac y Linux y permite conectarse a una cuenta de MongoDB y solamente debes consultar la documentación. Algunas de sus características del robot es que incorpora el shell original de MongoDB, proporciona un autocompletado en tiempo de ejecución real a través de una máquina virtual JavaScript y utiliza los recursos mínimos del computador. Hay una gran cantidad de interfaces gráficas para MongoDB, pero yo les voy a explicar algunas y entre la última que tenemos será la original de esta, que es MongoDB Compass. MongoDB Compass es la herramienta oficial, original o propia de MongoDB, que tiene soporte para las últimas versiones de MongoDB. Está disponible para Linux, Mac y Windows. MongoDB Compass fue lanzado cuando MongoDB se encontraba en su última versión y se desarrolló para brindar toda la potencia que tiene el shell de Mongo. Tiene también otras versiones como el Compass Community, el Compass Readonly y el Compass Isolated, pero la versión de Compass Community es una versión gratuita que es suficientemente buena para utilizar MongoDB sin problemas. Sus características son que tiene una interfaz gráfica intuitiva que permite visualizar y trabajar con datos fácilmente, permite ver el rendimiento de las consultas de manera visual, brinda estadísticas del servidor en tiempo real que permite ver información sobre el estado del servidor y permite escribir reglas de validación en formato JSON. Bueno, ahora aquí adentro del MongoDB Compass, lo único que tenemos que darle es a conectar y aquí ya estaremos dentro del host del DB Compass, el cual es 27017. Para crear una base de datos aquí dentro, lo único que tenemos que darle es al símbolo del más, colocarle cualquier nombre, colocar el nombre de la colección y darle a crear la base de datos. Y aquí ya estaría creada. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Méndez y yo voy a proceder a la instalación del programa MongoDB. Voy a dar los pasos de la instalación y hablar un poquito del programa para después pasar a la interfaz de este mismo. Primero nos vamos a ir a nuestro navegador y vamos a poner en la barra de búsqueda MongoDB. Una vez que nos salga estos resultados, vamos a darle específicamente a este link que dice Community Edition. Luego nos va a cargar esta página donde nos va a salir el Community Server de MongoDB. Acá vamos a bajar hasta esta parte que dice Select Package. Acá tenemos las tres opciones, empezando por la versión del programa, la cual nos dice que la 6.0.7 es la actual, por lo tanto es la que vamos a descargar. También hay otras versiones de prueba y las antiguas que también siguen funcionando. Acá la plataforma que vendrá siendo el sistema operativo. Aquí tenemos distintas versiones de sistemas operativos como MacOS o Linux. En mi caso voy a instalarla con Windows. Va a ser Windows por 64, no está para Windows por 32. Y la forma de instalación, si MSI o zip, yo la voy a dejar por MSI. Luego le vamos a dar a Download. Una vez descargado, lo vamos a tener aquí. Vamos a darle clic y vamos a esperar que se nos abra el instalador de MongoDB. Acá nos dan una pequeña introducción. Vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a darle a siguiente. Aceptamos los términos. Siguiente. Y acá tenemos dos formas de instalar el programa. La completa o la personalizada. En mi caso, yo voy a aplicar la forma completa. Acá nos pregunta si queremos descargar MongoDB como un servicio. Si nosotros lo instalamos de esta forma, cada vez que nosotros encendamos la computadora, el MongoDB se va a ejecutar.
¿Esto para qué sirve? Sirve más que todo para aquellas personas que van a hacer un uso muy continuo de MongoDB, es decir, un uso muy frecuente. Este caso es solamente para un ejemplo, por lo cual voy a desactivar esta opción para que solamente MongoDB se abra cuando yo lo ejecute. Se va a deshabilitar todo esto y le vamos a dar a siguiente. Acá abajo tenemos esto que dice instalar MongoDB Compass. Esta es una interfaz propia que tiene MongoDB, la cual obviamente lo más recomendable es instalarla, por lo cual con el check le damos a siguiente y a instalar. La instalación pues va a tomar unos segundos dependiendo de la computadora y el internet. Y listo, acá le vamos a dar a finalizar. Y luego de la instalación de Mongo, vamos a abrir el gestor de archivos para ir al disco local C. Nos vamos a meter en archivos de programa y vamos a buscar la carpeta que se acaba de crear, que es MongoDB. Server, la versión, bin. Acá tenemos las aplicaciones de Mongo. Si nosotros abrimos MongoD, se nos va a cerrar automáticamente porque debemos crear una carpeta anterior. Regresamos hasta disco local C y aquí vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar data. Dentro de data vamos a crear una carpeta más que se llama db en minúscula. Y podemos volver a intentar abrir MongoD. Acá, como pueden ver, esta vez sí se abre. Y en esta consola podemos ver la IP del servidor, que la tenemos específicamente acá. Acá tenemos el ID y la IP la tenemos un poquito más para allá. Acá está el puerto y la IP. Y finalmente, cuando abramos la aplicación MongoDB Compass, acá nos podemos conectar al servidor. Acá, como pueden ver, nos aparece el localhost y el puerto. Localhost es la IP básicamente, en vez de poner los números que ya mostré anteriormente, que son los que estaban acá. En vez de poner estos números, ponemos localhost y el puerto. Si no dejamos el servidor abierto, aquí minimizado, nos va a salir un error al intentar conectarnos. Yo lo tengo abierto, así que bueno, vamos a conectarnos. Se está conectando a localhost. Esperemos que se conecte. Y una vez que se conecte, estamos acá dentro del servidor. Dándole a database. Acá tenemos estas 3 bases de datos que tenemos por defecto. Y aquí podemos crear una. Le podemos poner un nombre, por ejemplo, ventas. En colección podemos poner clientes. Y le vamos a dar a crear database. Se nos crea y aquí podemos subir algún dato. Y volviendo a database, vemos que acá tenemos la nueva que acabamos de crear, con su nombre y el espacio que tiene. La podemos modificar o la podemos eliminar. Para eliminar tenemos que colocar el nombre de la database. Y listo, eso sería todo por la instalación y uso básico de MongoDB. Lo dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Daniel Rendón y vengo a hacer la presentación sobre las solicitudes que se pueden hacer en MongoDB. MongoDB, como ya sabemos, es una base de datos orientada a documentos. Esto quiere decir que dentro de las bases de datos que podemos crear en MongoDB, vamos a crear diversas colecciones que vienen siendo como documentos, donde vamos a guardar los datos que nosotros necesitemos para cada caso. En este caso, aquí tenemos 3 colecciones, que son aviones, viajes y vuelos. Esto es porque en la actividad 2.1 se presentó este caso de aeropuertos, aviones, viajes y vuelos. Y vamos a realizar lo que son 3 solicitudes, una de escritura, una de búsqueda y otra para actualizar algunos datos.
Ok, primero recordamos que para crear una colección solo tenemos que venir acá a la parte que dice agregar colección. Ponemos el nombre de la colección, en este caso puede ser Viajes 2. Y le damos crear colección. Ahora aquí esto viene siendo ya una colección de la base de datos aeropuerto que tenemos acá. Esto ya lo había creado yo anteriormente para que la explicación sea más amena. Bueno, ya que tenemos la colección de viajes, pero vamos a tratar de seguir la explicación con las otras colecciones. Ok, primero tenemos la colección de aviones. Dentro de los aviones, pues aquí podemos ver o visualizar los datos de diferentes formas. Una es en formato lista, como está aquí. Aquí tenemos el ID de cada producto y las propiedades. En este caso, yo a cada avión le puse un código, una marca y un modelo. Como vemos acá, código, marca y modelo. Luego tenemos la vista de JSON. Esto es como se vería en formato JSON. Y la que más me gusta a mí, que es la de tabla, que se ve mucho más organizado. Primero, para agregar, o sea, si queremos agregar un nuevo elemento a la base de datos, tendríamos que darle a la opción de Add Data o añadir un dato, añadir un nuevo documento. Aquí seleccionamos la de Insert Document. Si tenemos ya un JSON hecho o un SB ya hecho, lo podemos importar directamente a la base de datos orientado a objetos, pero en este caso, como yo no tengo ninguno, pues voy a darle a insertar documento. Ahora aquí, esto es muy importante. ¿Cómo vamos a agregar los datos que necesitamos a las diferentes colecciones? Bueno, primero tenemos que abrir llaves. Y es importante esto. Acá, MongoDB ya tiene un identificador, un ID, para cada elemento. Eso ya lo hace MongoDB por defecto. Nosotros lo que tenemos que agregar serían las propiedades que queremos para cada elemento. En este caso tenemos, abrimos comillas, código, 2 puntos y abrimos de nuevo comillas. Y aquí ya estaríamos agregando una nueva propiedad. En este caso el código puede ser 258. Y para agregar otra propiedad tenemos que seguir lo mismo, pero con una coma. Separándolos con una coma sería coma, abrimos paréntesis, marca, abrimos comillas, perdón, y ponemos la marca. En este puede ser Airbus, por ejemplo. Y aquí tenemos, podemos agregar el siguiente, que es modelo. Abrimos comillas, modelo, 2 puntos, abrimos comillas. Y agregamos un nuevo modelo, que puede ser el -86894, por ejemplo. Ahora aquí, para agregarlo, solo tenemos que darle a insertar y se insertaría el elemento. Sin embargo, si queremos agregar otro, no podemos hacerlo pegando y copiando. O sea, no podríamos hacer esto, porque nos saltaría un error, como ven acá. ¿Cómo podemos agregarlos? ¿Cómo podemos agregar más elementos en la misma pantalla? Tendríamos que agregar como si esto fuera un arreglo, como en JavaScript. Primero tenés que agregar los corchetes. Y ya dentro de esto podemos agregar pues los diferentes elementos, los diferentes objetos. Coma y agregamos el resto. Coma y agregamos el resto. Y así sucesivamente. Este código puede ser el 247, este puede ser el 356. No importa que todas las marcas sean Airbus, pero pues para que sea más práctico vamos a cambiarle el modelo. Y aquí estaríamos insertando 3 objetos nuevos a lo que viene siendo los documentos. Y como vemos acá, se insertaron al fondo. Ahora, ¿cómo hacemos para buscar dentro de cada documento? En este caso tenemos 7 documentos, pero pongamos el ejemplo de que necesitamos buscar el avión Airbus, los aviones de marca Airbus, porque los necesitamos. En este caso tenemos aquí un formulario, una barra de
de que podemos aquí colocar comandos, donde los comandos se van a hacer como en JSON. Esto qué quiere decir, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Abrimos llaves y aquí lo que vamos a hacer es buscar, en este caso por la marca, dos puntos, abrimos comillas y buscamos Airbus. Y aquí le daríamos, y le daríamos find. En este caso, como vemos acá, nos trajo solo los elementos, los aviones que tienen como marca Airbus. También se puede ver mucho mejor. Aquí está Airbus con el código y con el modelo. Ahora es importante, por ejemplo, digamos que ¿cómo volvemos a los datos anteriores? Le damos aquí reset. Y esto lo que va a hacer es darnos todos los datos correspondientes. Ok, ahora, por ejemplo, nos equivocamos a la hora de ingresar un dato. No era marca Boeing, sino marca Airbus. ¿Cómo hacemos para editarlo y no tener que borrar ese dato y volverlo a crear? En este caso, lo que podemos hacer aquí en MongoDB es darle a Edit Document. Esto lo que va a hacer es darnos la opción para poder editar cada uno de las propiedades. También podemos editar lo que viene siendo el ID, pero no es recomendable porque esto ya lo pone por defecto MongoDB. Por ejemplo, este avión, que es el que tiene el primer ID, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, queremos cambiar la marca. Este va a ser otro Airbus, por ejemplo, y va a tener otro modelo, obviamente. Va a tener el modelo 789, por ejemplo. Ahora, aquí es algo importante, no podemos salirnos porque el documento no se va a modificar. Tenemos que darle update para que se guarden los cambios. Ok, le damos update y aquí document update. Ahí estaría actualizado el documento. En cada caso se puede hacer, no importa. También podemos copiar el mismo documento, podemos clonarlo. Si queremos agregar otro del mismo tipo, por ejemplo, pero con otro código o con otro modelo. O sea, si necesitamos copiar la misma estructura, pero simplemente implementarla para otra cosa, le damos en duplicarlo. Y aquí sería para remover el documento. Como vemos ahora, tenemos 7 documentos. Y lo que hacemos es removerlo. Ahora, aquí hay que darle delete. Tengan mucho cuidado a la hora de borrar algún documento porque puede que no sea el correcto. Busquen bien y le damos delete. Y como ven ahora, tenemos 6 documentos, ya que se borró el que acabamos de editar. Y bueno, esto sería básicamente la base de datos orientada a documentos de MongoDB. Es muy interactiva, la interfaz es la interfaz de MongoDB Compass. Ya sabemos cómo crear las colecciones y crear las bases de datos, es muy sencillo. Solo tenemos que darle, solo tendríamos que venir aquí a Database, darle Create Database y ponemos el nombre de la database. En este caso puede ser, yo que sé, ciudades y la colección de población. Es importante poner una colección por defecto que sea como la que vaya a salir con la base de datos, porque MongoDB no nos deja crear una base de datos sin tener al menos una colección. Pero bueno, ese es un ejemplo de práctica. Estas otras bases de datos que son admin, coffee y local no importa, eso viene por defecto cuando uno instala MongoDB Compass. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.